Vi mi foto en un cartel de desaparecidos, estoy convencido de que mi familia me reemplazó. Part 2. Mamá, ¿qué está pasando? Ella me miró de reojo, el sudor todavía chorreando por sus mejillas. Estará bien, solo espera, lo vamos a arreglar. Me giré y miré fijamente a la oscuridad que pasaba. ¿Es papá? ¿Está bien? Mi madre soltó una risa dura. Oh, estoy segura de que está bien, disfrutando con su novia prostituta. Puso una mano en su otro brazo y se lo frotó mientras me lanzaba una mirada agria. No te preocupes por él. Quise responder, pero no me atreví. Estaba actuando más loca de lo habitual, y no sabía que podría empeorarlo. Así que simplemente me quedé en silencio durante los siguientes minutos, preguntándome cada vez más a dónde íbamos en medio de la noche cuando de repente el coche se desvió del camino y cayó en la zanja. Y tuve un momento de irrealidad en el que sentí que era yo quien se deslizaba fuera del camino, no todo el vehículo. Luego hubo un golpe cuando llegamos al fondo de la zanja y empezamos a rodar, el vidrio se rompió y el metal chilló mientras dábamos un par de vueltas y nos deteníamos. Mi madre estaba muerta antes de que la ambulancia la llevara al hospital. No por el accidente, sorprendentemente, no nos lastimamos mucho por eso. No, descubrí más tarde que había tenido un ataque al corazón. Esa fue la razón del accidente, y por qué la declararon muerta tan pronto como la ingresaron en la sala de urgencias. La gente hablaba conmigo después de que me revisaran, una enfermera y un patrullero de carreteras originalmente, y luego mi padre, cuando vino a buscarme y a llevarme con él. Siempre les contaba lo que recordaba que sucedió, y ellos parecían desconcertados, pero decían muy poco más. La teoría predominante era que sabía que estaba teniendo un ataque al corazón y estaba tratando de llegar al hospital cuando chocó. Le pregunté a mi padre una vez por qué, si eso era cierto, chocamos en dirección opuesta al hospital más cercano. Se veía incómodo y dijo que no sabía. Quizás estaba confundida y con dolor que era mejor para mí no pensar en ello. Saludable o no, de hecho, seguí su consejo. Intenté no cuestionarlo, y durante los siguientes años también comenzó a desvanecerse para mí. No fue hasta que cumplí 18 años que me vi obligado a enfrentarlo de nuevo. Mi padre me sentó y me dijo que ahora que era mayor de edad, había heredado todo lo que mi madre había dejado atrás. Había algo de dinero, sí, pero también la casa y todo lo que había en ella. Me dijo que estaría encantado de ayudar de cualquier manera que necesitara y que no había prisa. Había estado asegurándose de que se pagaran los impuestos y el seguro de la casa y el negocio, y la persona que dirigía la imprenta estaba interesada en comprarla si yo quería vendérsela. Fue mucho para asimilar de golpe. Había preguntado sobre la casa y el negocio antes y sabía que iban a ser míos, pero nunca había pensado mucho en los detalles más allá de eso. Mi padre se estaba ocupando de eso. Al principio quería simplemente alejar todo. No quería que el pasado infectara la nueva vida que tenía aquí con nuevos amigos y mejores recuerdos. Cuanto más lo pensaba, sin embargo, no quería esconderme, tener miedo de las cosas. Así es como llegan a poseerte. Había visto suficiente para saber que no quería pasar ni un minuto más con mi vida pasada poseyéndome. Así que la semana siguiente, volé de regreso a mi antiguo pueblo natal. Mi papá se ofreció a venir, pero le dije que no. En parte porque sabía que ella no querría que él estuviera allí. Pero principalmente porque necesitaba hacer esto yo misma. Miraría todo, pasaría un par de días allí, y luego vendería todo lo que no quisiera y nunca miraría atrás. Fue difícil al principio, pero para el segundo día estaba lo suficientemente cansada de revisar cajas y cajones que la fatiga y la monotonía ahogaron la mayor parte de la tristeza extraña que sentía. Había estado temiendo el ático desde el principio. Había sido el almacenamiento de basura de mi madre, y no había manera de decir que había allí. Esa tarde, bajé las escaleras y subí a ver qué me esperaba. No fue tan malo como esperaba. Unas pocas mesas y sillas pequeñas que se acumulaban en una esquina, y había un par de alfombras comidas por la polilla y montones de cortinas descuidadamente apoyadas contra una pared. Pero por lo demás, solo había unas pocas cajas y un par de baúles viejos sentados agazapados en las sombras como un par de ataúdes encuadernados en cuero. Al abrir el primero, mi estómago cayó. Estaba lleno de cosas de Dylan. Algunas de sus ropas de bebé, fotos de él, un pequeño uniforme de Cub Scout que le encantaba usar aunque no era lo suficientemente mayor para ser un verdadero scout todavía. Sollozando, volví a cerrar el baúl y me giré hacia el otro por primera vez desde que volví. Sentí que las lágrimas venían. Realmente había sido un niño genial. ¿Quién demonios cerraría este baúl? El segundo baúl tenía un pequeño candado, y no tenía idea de por qué o dónde estaba la llave. Después de buscar durante un minuto algún indicio de una llave escondida cerca, bajé las escaleras y busqué un cuchillo y un par de alicates. No rompí la cerradura, pero hice palanca en el pestillo, apretándolo lo suficiente como para que finalmente se soltara y se deslizara hacia un rincón oscuro del ático.
Agarrando la tapa del baúl, me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Estaría bien, solo más cosas tristes, tal vez, pero probablemente solo desordenado con cosas viejas. ¿Qué más podría ser? Me quedé helada mientras miraba dentro del baúl. ¿Qué? Eso no tenía sentido. El interior no estaba desordenado ni desorganizado en absoluto. En cambio, estaba cuidadosamente ordenado en 6 columnas de papeles de colores apilados. Chartreuse, número 2. Mi cerebro me susurró. Conocía la sombra porque mamá siempre me decía lo importante que era el color para los folletos de Dylan. Tenías que captar la atención sin ocultar los detalles. Las palabras y la imagen eran clave. Los que estaban en el baúl eran casi iguales a los que recordaba. No solo el mismo amarillo, sino las mismas palabras también. ¿Me has visto? Y por favor, llama, seguidas del número de teléfono móvil de mi madre. En verdad, solo podía ver una diferencia entre los folletos con los que crecí y los que estaba mirando ahora, con el corazón latiendo fuera de mi pecho. No era el triste rostro fantasmal de Dylan el que miraba desde ese baúl. Era el mío.